Soy Darío Anís y vengo a tomar un café con amigos. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de la temporada 2026, la segunda temporada. Estamos sobreviviendo, que no es poco. ¿Sabes que le hicimos prueba de sonido? Bienvenidos y bienvenidas, después de este pequeño bache, a la segunda temporada. Vamos otra vez, la concha de tu madre. Bueno, volvimos después de este corte inesperado. Bienvenidos y bienvenidas a la nueva temporada 2026 de Charlas de Café. Antes que nada, por favor, para seguir teniendo esta comunidad que va creciendo, en el botón de suscribirse, suscríbanse y aprieten la campanita, así les va llegando todo el tiempo las notificaciones. Bueno, tampoco todo el tiempo, qué pesado. Desactiven, activen, qué sé yo, manéjenlo. Pero suscríbanse porque eso nos da muchísima energía para seguir produciendo. Y por otro lado, váyanse a nuestra red social principal. Tenemos todas, pero a la que más pelota le estamos dando es a Instagram hoy. Así que vayan y síganos por ahí, así también van viendo los adelantos. Y vamos construyendo este diálogo un poco más profundo, tratando, como diría Gramsci, de construir esa contrahegemonía, ¿no es cierto?, que nos permite profundizar un poco más de lo que nos propone el algoritmo de las redes sociales y del internet. Para lo cual, en este año, en esta segunda temporada, hemos planteado toda una primera etapa de charlas de café más artística. Y, qué sé yo, me tira el teatro, como siempre, porque vengo de ahí, estoy ahí, permanezco ahí, en mi lugar de pertenencia. Entonces, como diría Cartoon, el teatro teatra, por lo cual llamo a quienes son capaces de teatrar y quienes teatreando me han ilusionado con la magia del teatro. En esta oportunidad nos visita un actor para mí excepcional, que lo he visto en varios trabajos, desde infantiles, musicales, hasta obras con una profundidad inmensa. Hace muchos años atrás, quizás no tantos, me tocó ser el secretario académico de la Escuela Popular de Teatro. Y de repente aparece una obra, que no me acuerdo el título, que ahora él me lo va a decir bien si se acuerda, un título largo, pero un obrón. Yo le decía la obra de los barcos. Y este sujeto que hoy me acompaña actuaba ahí. Y a mí me parece, cada vez que lo he visto, para mí ha sido un deleite maravilloso. Él es gestor teatral, es actor, es director, es un teatrero. Así es que qué mejor entrevista que podamos tener, que es yo tratando de charlar humildemente con el gran actor Darío Anís. Bueno, qué presentación maravillosa, Alberto. Un placer, realmente un placer primero estar acá con vos. Es esto de que uno se sigue en esta posibilidad que tenemos ahora de seguirnos en las redes, ¿no? Y por ahí uno no sabe la magnitud, y de pronto se da cuenta de que yo decía, porque yo te conocía, lógicamente, pero ¿viste? Cuando dices, mira todo lo que hace y mira todo lo que ha hecho, y es maravilloso, es maravilloso realmente encontrarme así, de esta manera con vos, porque digo, más allá que no nos hemos frecuentado en el medio, creo que tenemos en eso sí un acercamiento en cuanto a que hemos seguido por algún lugar nuestros derroteros, ¿no? Seguro, y vos sabés, una de las cosas que me decía Nora entre los entrevistados, o entre las charlas que hemos tenido, Nora Fernández, una gran actriz de Mendoza, con una proyección que ha tenido internacional desde hace muchísimos años, tampoco nos habíamos encontrado. Sabíamos quién éramos cada uno, más yo de ella que ella de mí,
yo creo que exageró ella cuando habló de mí, pero en esto ella, una de las cosas que decía era que estos espacios nos permiten el reencuentro, ¿no es cierto? Porque, qué sé yo he dialogado con vos, por ejemplo, con Nora, qué sé yo, con Pinti, con quien tampoco trabajé nunca, que también ha estado charlando conmigo aquí. He charlado con ustedes sin que ustedes supieran que yo charlaba con ustedes. Claro. Es decir, cada vez que yo me iba fascinado de una obra de teatro o me iba fascinado de un personaje que interpretabas vos, yo me iba y me quedaba enroscado, ¿no? Y siempre me gustó mucho mirar mis problemas de actuación, y una de las cosas que yo me preguntaba es, identificando mis problemas de actuación, es, che, ¿cómo hace, por ejemplo, Darío Anís para resolver este problema, ¿no? Que es un problema que yo tengo, que no sé si él lo tiene, pero mira qué bien que lo va solucionando. Entonces, para mí es un gusto que este espacio de charla me permita reencontrarme con quienes han sido mis interlocutores del diálogo sin saber que eran mis interlocutores. Qué bueno, qué bueno. Y contame, Darío, ¿cómo fue que vos te dijiste a vos mismo, che, yo voy a ser actor? Y no, qué sé Ay, yo, médico. claro. Si yo te contara, viste cuando uno, no, y no lo podés, yo hasta el día de hoy, sí, sigo mirando para atrás y no lo puedo discernir, no lo puedo encontrar. Pero yo tendría unos 7 años y yo sabía que quería ser actor. Pero no vengo de familia de teatreros. Nadie en mi familia nunca hizo teatro. Mi acercamiento más, más profundo al arte fue descubrir después de mucho tiempo que yo tenía un primo que hacía ballet a escondidas de su familia, porque a él le fascinaba el ballet y no se animaba a decirle a su familia que era bailarín de la Universidad Nacional de Cuyo. Guillermo Calvet fue primo hermano de mi mamá. Y claro, mecánico de mañana Y y bailarín de noche, bailarín clásico de noche. con lo que Con lo que significaba. eso significaba hace, te estoy hablando de 50 años atrás. Entonces, ese fue mi acercamiento, como te digo, más profundo al arte en cuanto a lo familiar, porque yo decía, de algún lado me tiene que venir esto. No creo que haya venido conmigo. Y sí, aparentemente vino conmigo porque yo tenía, como te digo, unos 7 años y en mi casa había, esto yo siempre lo cuento con mucha gracia porque había dos discos, teníamos un tocadiscos de pasta, el Claro, eso que tocadiscos se viejo. ponía Claro, la entonces púa. había dos discos había en mi casa, y uno era de Antiojito y Antifaz, que cantaban, y el otro eran simples, los discos simples, y el otro era de Ramona Galarza, cantando Pescador del Paraná. Oh, oh, Y lo que yo me acuerdo, y de acuerdo a la edad que tenía cuando vivía en esa casa, me acuerdo que yo en mi casa cuando se iba todo el mundo, yo ponía los discos esos y yo interpretaba lo que decía la canción. Entonces yo era el pescador del Paraná cuando Ramona Galarza cantaba Pescador del Paraná y yo hacía del pescador, ¿me entiendes? Pescador y guitarrero, decía. Entonces todo eso es ese mundo que nunca me llevaron al teatro cuando era, bueno, de hecho, en mi generación había, digamos, muy poco teatro cuando yo era chico. oh. Entonces, nunca me llevaron al teatro hasta que yo tuve la posibilidad de decir, esto es lo que quiero hacer, voy a empezar a ir, y yo iba a ver obras, o sea, cuando todos mis amigos se iban a bailar y me decían, vamos a ver, yo decía, díganme ustedes dónde están y después voy yo, pero primero tengo algo que hacer. Y me iba al Teatro de Independencia
con 14 años, Ujú. ¿no? Y yo no sé por qué me dejaban entrar, todavía hasta el día de hoy me lo pregunto. Me acuerdo haber ido a ver al elenco de la universidad una obra que se llamaba La Amarga, que era un obrón, una obra maravillosa, y yo salí tan consternado de esa, porque era un drama tremendo de una mujer que había sido Mm. abusada en el campo, y ella se encarga de vengarse de esa violación que había sufrido, pero de la cual le había quedado un hijo. Entonces, ella no podía odiar a su hijo, más allá de que había venido de esa situación, No. ¿no? Entonces, y me acuerdo que yo salí con 14 años, imagínate ir a ver esa obra. Entonces, siempre digo yo, pues, después me acuerdo haber ido a ver a Cristóbal y a Gladys en otras obras que hacían. Es más, me acuerdo haberlos ido a ver al Centro Catalán, Mm. cuando ellos trabajaban en el Centro Catalán, que estoy hablando yo con 15 años, o sea que hace 50 años atrás. Eh, y son cosas que me fui permitiendo yo porque En sabía que esa era lo que búsqueda. quería hacer. Pero ¿por qué? ¿De dónde vino? ¿Por qué yo supe a los 7 años? Digo, porque me acuerdo de esa edad, no sé antes, no Ujú. tengo recuerdo de lo anterior, pero sí a esa edad que yo a los 7 años yo quería hacer algo. ¿Quiénes fueron tus primeros maestros? ¿O dónde te metiste esa inquietud? ¿Dónde la empezaste a volcar? Bueno, pasó algo, viste, muy curioso cuando yo decidí, dije, bueno, voy a empezar, terminé la escuela Ujú. primaria y digo, quiero empezar a hacer teatro. Era plena época De la de la dictadura. dictadura. Entonces, nunca dije nada, Ujú. nunca en mi casa, nadie se enteró de nada. Y a mí me llamaba mucho la atención. Yo, en ese momento, en la época de la dictadura era muy difícil, pues bueno, se habló de la bomba Mm. del El TNT. TNT, yo sabía de la existencia de Owens, de El Maximino Maximino. Moyano, porque me leía todos los diarios, en mi casa llegaba el diario todos los días, esa costumbre, esa vieja costumbre que había, que llegaba el diario Ujú. papel a la casa, y yo me leía todo lo que tenía que ver sobre teatro. Yo conocía, sabía quién era Gladys Ravalle, sabía quién era Cristóbal Larnor, quién era Carlos Owen, quién era Jorge Fornés, o sea, Lina Alba. Y todo eso es como que yo, cuando me encontraba después, al tiempo, me encontré con esa gente, decía, "Si yo no lo conozco, si yo no lo conozco porque yo había leído, pero cuando quise empezar, dije, después como digo, de la primaria, lamentablemente, mi padre tiene un accidente muy grande, queda mm, postrado en una cama durante mucho tiempo, y había que salir a trabajar, Ujú. porque había que Parar la olla. parar la olla en la casa, y mi papá tuvo que volver a caminar, o sea, empezó como un bebé, Ujú. a caminar de nuevo después de 2 años y muchísimas intervenciones, pudo empezar a moverse, pero así como te digo, Ujú. textualmente, como un bebé, ¿no? Entonces, eso fue muy fuerte y nos llevó muchos años. Entonces, cuando yo me di cuenta que en mi casa ya mi papá empezó a moverse, empezó a trabajar, y yo me di cuenta que ya mi plata no era indispensable, Ujú. dije, porque yo ya trabajaba, yo empecé a trabajar a los 15 años. Entonces dije, bueno, ahora me voy a dedicar a hacer teatro. Y me inscribí, me inscribí, yo vivía en Godoy Cruz, entonces tenía 21 años ya, mira todo el tiempo que tuve que esperar, pero bueno, en el medio estaba todo esto de la dictadura que fue como muy, a mí eso sí me daba mucho temor, veía lo que pasaba, y esto de acercarse, Ujú. no había, es más, los grupos de teatro no eran abiertos, o sea, trabajaban Sí, clandestinamente. sí. Entonces, esperé, y entonces en el 85, cuando la reapertura, con la democracia,
Me inscribí, sale taller de teatro, Alicia Casares y Gladys Ravalle ¿En el IEP? eh, en la municipalidad de Godoy Cruz, Ah, bien. en Godoy Cruz. Y como yo vivía en Godoy Cruz, me iba caminando, no tenía que pedir plata para micro ni nada, entonces yo me inscribí. Nadie en mi casa se enteró. Sabía. Hasta que yo empecé el taller en el mes de marzo, hice marzo, abril, mayo. En marzo, digamos, empecé el taller en marzo del 85. Entonces hice en mayo, me llama Alicia y me dice, necesito un reemplazo en una obra que iba a hacer por una sola función. Entonces en mayo ya hice mi primer reemplazo después de apenas 3 meses de taller. Claro. Entonces Fue un fue, debut ahí al nomás, toque. imagínate, yo feliz de la vida. Entonces pasó mayo y mi debut, digamos, ya con un personaje, digamos, que dijeron, bueno, también un reemplazo, que estaba Gladys haciendo la visita de la anciana dama. Mm. Y había uno de los actores que se iba a vivir a otro país, entonces me dice, necesito que me hagas ese reemplazo. Pero ya era para siempre, Para largo. no por una sola función. Entonces, bueno, ahí fue que empecé. Cuando empecé, iba con esa expectativa de que, o sea, yo ya había pensado todo lo que iba a contestar porque digo, yo suponía que voy a llegar y me van a preguntar, bueno, ¿y por qué venís acá? ¿Y a qué venís? ¿Y qué es lo que querés? Y yo ya me había hecho El speech. todo el speech lo tenía preparado, listo en mi cabeza para contestarle a Alicia y a Gladys con respecto a qué hacía yo en ese lugar. La cuestión es que llego con mi bolsito, me acuerdo, dejo el bolso y dice Gladys, bueno, vamos a caminar. Y yo, no queremos a preguntar nada. ¿Cómo que a caminar? Y yo que con todo lo que yo he Preparado preparado para esto. No, ¿viste? Yo me tuve que guardar todo eso. Nunca me preguntaron nada. Simplemente dijo, vamos a empezar nuestra primera clase. Éramos un grupo grande de gente. Y así empecé, pero digamos con todas las expectativas, y yo ya tenía, como te digo, tenía 21 años. Entonces fue como que ya estaba totalmente convencido de que era mi camino. Desde los 7 que había empezado en mi cabeza y recién poder a los 21 animarme también, porque fue una cuestión de animarme a hacerlo. Bueno, pasó todo ese tiempo, pero empecé y no Y me bajé no, nunca nunca más más, te bajaste de un nunca más escenario. me bajé del escenario, nunca más. Sé que estás disfrutando el video, pero te robo un minuto, solamente para decirte que si querés conseguir la dialéctica sobre tablas, que son reflexiones sobre el trabajo del actor, o los derechos humanos en una dramaturgia comprometida, que son 9 obras teatrales prologadas por distintas personalidades de la cultura de Mendoza, podés hacerlo al número que aquí te figura en pantalla. Ahora sí, dale, seguí disfrutando el video. Mira, ¿y vos ahora estás dando clases de teatro? Ahora estoy dando clase únicamente para adultos mayores. Puede Es ser, un... mira, te voy a hacer una pregunta. ¿Puede ser que Sí, vos en algún momento estuviste eh, coordinando el grupo Viejos son los trapos? hasta el día de hoy. Porque vos sabés por qué te hago esa pregunta, porque yo te reemplacé. Mira. Mira, se me vino, viste, esos recuerdos, Claro, viste, hace muchísimos años, cuando muchísimo. funcionaba, donde, no sé dónde funciona ahora. En aquel momento, fue así. Yo estaba por egresar de la facultad, es decir, tiene 2003, 2004. Sí, Mirá que hace una banda de sí, tiempo. sí. Y yo había, en las prácticas, eh, en las prácticas docentes, tenía que hacer mi experiencia en lo no En lo- formal. Entonces, desde la facultad me dicen, fíjate ahí, no sé si me dijeron la dirección de ancianidad, no me sí, acuerdo, la ¿no? dirección de Que es ancianidad. donde funciona ahora, ahí Exacto, al frente de la Plaza Independencia. Rivadavia y Patricia, exacto. Entonces, y no sé, no me acuerdo así el detalle,
pero no sé si vos estabas de licencia o no Estaba de sé qué, viaje. o estabas de viaje, qué Estaba de sé yo. viaje. Entonces, justo, y trabajamos la Casa de Bernarda Alba, que yo vengo trabajando esa obra desde aquel tiempo hasta hoy. De hecho, he escrito hace muy poquito, hace 4 o 5 años, una adaptación. Es decir, mira, me estoy acordando ahora Mirá, que me dijeron, sí, sí, no, lo que pasa que, bueno, eso me tienen que haber dicho, está el viaje de Darío Anís, así que en vez de darles a esta gente, me hasta- dijeron unos días de descanso, ¿por qué no venís? Estás en sí, ese tiempo. me acuerdo que me reemplazaron, pero yo no sabía, no me acuerdo quién era, no, no me acordaba que había sido Claro, vos, sí, habré estado, sí. a lo mejor después alguien más formal hizo el reemplazo, yo no sé cuánto tiempo vos no estuviste, pero yo habré estado No, 2 semanas. no fue claro, no fue mucho tiempo. O sea, a ver, me fui y estuve más o menos, sí, fue un mes, Bueno, un ponle mes, que eso es lo que yo estuve. un mes más o Sí, sí, menos, sí, porque a claro. ver, ponele que haya sido una vez por semana, que Exacto, haya ido 4 o 5 veces, claro, ponele. claro, claro, Sí, claro. sí, sí. Sí, Precioso, bueno, y preciosa experiencia. hasta el día de hoy, como te digo, este año cumplimos 30 años. Esto pasó hace 30 años. Cuando empezamos con Viejo los Trapos, teníamos, eh, empezamos el primer día 5. Éramos 5, esto fue en el año 96. Ujú. Entonces, por eso digo, este año cumplimos 30 años. Y la primera clase éramos 5. Y empecé con las clases y uno traía a otro y otro traía a otro. Me hicieron en ese momento muchas notas, mucha Ujú, prensa. La gente escuchaba mucho la radio y yo iba mucho a los programas de trasnoche. ujú. Entonces la gente que se enganchaba venía al taller. La cuestión es que al cabo de un año yo tenía 32 personas en el grupo Hermoso. y bueno, fue así como fue un boom en ese momento. Y bueno, tuve después la suerte de que en un momento me empezaron a mandar muchos pacientes psiquiátricos, Ujú. ¿no? Porque era gente que no estamos hablando de locura, de nada, nada que ver, sino gente con problemas de adaptarse a la convivencia, Ujú, a lo social, ujú, al roce. ujú. Y en un momento recibí a una persona joven, porque para estar en el grupo había que tener más de 50 Ujú. años. Esa persona tenía 45, 46. Y vino y empezó, hacía 7 años que estaba en tratamiento psiquiátrico. Y bueno, empezó con nosotros, empezó muy bien, se enganchó mucho con el grupo y a los 7 meses le dieron el alta, después de siete Maravilloso. años. Pero Entonces mirá lo el que es. ¿Vos médico sabés con, sí, vos sabés me con qué dijo en proyecto yo fui ese ahí? momento, esto evidentemente cura a la gente. Entonces me empezó a mandar gente, gente, y realmente hice un grupo maravilloso. Llegamos a ser 53 en su mejor momento. Mirá cincuenta y qué tres maravilloso. personas. Yo fui con un proyecto ahí, que el que me aprueban en la universidad para ir a hacer lo no formal, porque en lo no formal vos tenías que presentar un proyecto que te lo aprobaba la cátedra, que se llama Teatro Generador de Fortalezas Múltiples de la Personalidad. Fui con eso, sin Mira saber vos, esto que me estás mira diciendo. vos, exacto, mira vos. ¿Eh? No es No es casualidad, casualidad. exactamente, no es casualidad. Y fue una experiencia preciosa, realmente. Y como docente has estado ahí y... Estuve primero en la escuela, en la educación formal. Ujú. Llegó un momento en que en Te realidad agobió. me aburrió cómo todo el tiempo tenía que justificar ante ciertos determinados profesores de otras cátedras, de otras áreas, La la importancia del teatro. importancia del teatro. Entonces, siempre el teatro era como decir, bueno, a ver, ustedes armen el actito era para eso. Entonces yo me molestaba mucho y en un momento en que
la cosa se puso, viste, muy, muy dura. Fue previo al 2000, Uno. claro, el 2001, y llegó un momento en que me encontré un día, yo estaba casado con otra profesora, Ujú. una profesora de historia, y llegó un día que me encontré en mi casa, que estaba almorzando en mi casa un alumno de la escuela que se quedaba dormido en clase porque no comía en su casa. Ujú. Entonces, es como que ahí me replanteé un montón de cosas. Dije yo, estos chicos no tienen que comer y yo les estoy exigiendo a veces, bueno, y eso como que, y digo, y encima tengo que estar justificando ante los directivos, ante los otros docentes, la importancia de nuestro trabajo. Entonces dije, no, fueron varios años que di, deben haber sido y sí, como 10 años, Ujú. 9 años. Y después dije, no, no más. Empecé a hacer talleres por mi cuenta, igual que va a venir acá, va a venir sabiendo qué es lo que quiere, digamos, por lo menos. No era, porque no era justificar hasta ante los demás, y después generarles el interés a los chicos, Sí, que sí, era sí. todo un desafío, generar el interés por el teatro. Y vos trabajaste con el Cristóbal, ¿no es cierto? Sí, Sí. sí, mucho tiempo trabajé con el Cristóbal. ¿Vos Eh, trabajaste en el señor Magnus? ¿E yo hijos? hice Mirá cómo me van Magnum. cayendo la... Sí, sí, Mientras vos vas hablando, yo parece que me vuelo, pero en realidad me va cayendo así como los recuerdos, ¿no? claro, claro. Hice el señor Magnus, que fue Qué también obra, otra ¿no? experiencia, sí, maravillosa. Qué obra. Tan Una actual sería en este momento, exacto, ¿no? exactamente, exactamente. Fue un trabajo precioso, muy exigido, y fíjate lo que te voy a contar. Yo recuerdo que yo tenía el pelo largo hasta más abajo de la mitad de la espalda. Tenía mucho Mm. pelo, mucho rulo, tenía una cabeza así muy... Y yo decía, Magnus es pelado, Magnus es calvo. Y entonces un día Vos te lo habías me lo imaginado así a exigí, él. me lo exigí muchas veces y no me animaba a decírselo al Cristóbal, al director. Entonces un día dije, no, basta. O sea, un día dije, no puedo transar más porque Magnus es pelado. Entonces cuando le dije, me dijo, el árbol me dijo, eso es una convención. ¿Vos crees que es pelado? Pero puede ser pelado o puede ser peludo como vos. No, pero para mí es pelado. Bueno, dale. Bueno, me dijo, vos, entonces, haz lo que quieras, me dijo. Me fui ese mismo día y me rapé así, Ujú. como estás vos en estos momentos, Lo así mío es tal muy cual. natural, te Me digo. Yo rapé, también tenía el pelo, pero se me cayó. no, bueno, yo me lo corté. Y me rapé porque para mí Magnus era, como te digo, era un señor Ujú. pelado. ¿Será porque tenés esa imagen de que, bueno, viste esta cosa, que por ahí uno tiene los estereotipos marcados, que para mí la gente calva en ese momento pensaba que era Mala. no más, pero no, no pasaba por lo malo, Mm. sino por lo enérgico, Ujú. porque como que tenían una energía, ¿me Mm. entendés? Que eso los hacía malos, ese Ujú. exceso de energía y de que tenían muy claras las cosas, ¿me entendés? Eso es esa cosa que vaya a saber de dónde me vino, Pero está bien, porque, ¿no? Esa como uno va pero, componiendo, ¿no? En esta cuestión del pragmatismo, ¿no? No es que exacto, hay una sola forma, sino es lo que uno necesita. Una de claro, las cuestiones que yo, por ejemplo, siempre, me acuerdo de esto, me acuerdo, a ver. Estaba dando la última masterclass el año pasado en el Le Parc. Un estudiante, cuando hago un recreo, hay un par de estudiantes que siempre como que quieren dialogar, claro. como saben algunos que estaban en el acto, que sé yo, como que tienen ganas de indagar en eso, la parte cholula de eso, ¿no? Claro, claro. A ver, es tan bueno usted como dicen que es. No, entonces, esa boludez, ¿no? Entonces,
en un momento me dice uno, bueno, ¿y cómo se compone un personaje? ¿O qué es lo que uno debiera hacer? Qué sé yo, tengo que ser un rey, ¿no? Tengo que ser el comendador de Calatrava de Lope de Vega en Fuente de Junes, qué sé yo, ¿no? ¿Cómo desde afuera para adentro? Pero mira, el tema es así, el tema es saber qué es lo que necesitas y qué es lo que tenés. Entonces, a mí que me gusta la cocina, ¿no es cierto? Para mí es bastante como y que lo escribo eso en las huevadas que Ujú, escribo y que me sí. editan, es Es- como bastante como hacer una receta de cocina, es decir, vos tenés ahí la receta, es decir, mira, tiene esta característica, tiene esto, tiene esta emocionalidad, qué sé yo, algunas características generales que el autor te da en el texto. Bueno, empezá a abrir tus alacenas y fíjate qué tenés. Claro. Ah, necesito huevo, voy a comprar. Tengo huevo, tengo harina, ¿qué me falta? Vainillín. Bueno, andá y comprá Ujú. vainillín. Primero fíjate qué tenés, no salga a comprar porque vas a tener 2 50 kilos huevos y no vas a de tener harina, vainillín. Digo, claro. entonces para mí tiene que ver con eso, es decir, en esto de, viste que están los actores del método, Sí, es cómo esos métodos van imbrincándose de alguna manera que nos permita un autoconocimiento. El método no es una de las cuestiones que digo por ahí en algunas conferencias, los métodos, ¿no? Ya sea el de Lee Strasberg, el de sí, Stanislavski, el de sí. Serrano en su última etapa, el método de la conducta conflictiva, donde él dice, imagínate, si Serrano dice, me Me equivoqué con las equivoqué con métodos de los las acciones métodos. físicas, no lo voy a decir yo, que soy un Es- pelafustán, ¿entendés? Entonces, lo que yo siempre le decía ahí en alguna conferencia que he dado, los métodos no son para ejecutarlos al momento de actuar, son para ejecutarlos al momento del proceso. Los métodos te tienen que servir para que vos busques qué tenés y que vos determines qué ¿Qué tenés te que ir a buscar. claro, exactamente. Solamente para eso sirven los métodos. Tal cual. Así que me, Perfecto. me, me gusta esto que decís vos, decir, bueno, para mí era pelado, ¿no? Y tenía estas características. Bueno, a ver, yo qué tenía, qué me sobraba y qué me ¿Qué me faltaba. Bueno, faltaba? lo que me faltaba lo voy a buscar, Exactamente. ¿no? Eso es. Exactamente. Te robo un minuto más, esta vez para contarte que ya está disponible Actuación 1, Poiesis y Conducta Conflictiva, una mirada filosófica en el proceso de actuación, donde ahí vas a encontrar a Raúl Serrano, donde vas a encontrar a Eduardo Pavlovsky, donde vas a encontrar a Konstantin Stanislavski, donde vas a encontrar a Jorge Dubati, donde me vas a encontrar a mí conversando, debatiendo, dialogando sobre los procesos de actuación a través de una mirada muy particular. Dale, no te lo pierdas, lo podés conseguir a través de la página web de Atuel, que es la editorial que lo ha publicado, o a través de este número. Ahora sí, no te robo más tiempo y seguir disfrutando el video. Y, y vos que no sos un actor de escuela, como podemos decir, ¿no es cierto? Claro, sí, sí, ¿No? sí, sí. ¿Cómo te sentiste en ese? ¿Te sentiste acompañado por los maestros? ¿Hubieron discusiones sin contarme los pecadores, no? Va, No, si querés, nos vamos a viralizar, podemos, podemos. claro. No, no, no. Primero que había en la escuela de teatro había como una apertura importante y se hacían muchas cosas, no solamente para la gente de la escuela, sino que vos podías participar Ujú. desde, digamos, desde Extensión. afuera, Ujú. exactamente, porque eran de extensión. Entonces yo participé en muchas, muchas, muchas cosas que se hacían en la escuela, e inclusive en algún momento recuerdo así una de los, digamos, que duró 5 meses, porque era hacer los de la mesa Lo de la 10 mesa 10. con distintos directores de teatro, unos de acá y otros de Buenos Ujú. Aires, que venían a montar ese trabajo y bueno, ¿cómo lo montaríamos con ese grupo de actores que nos habíamos inscrito para hacer era un seminario Ujú. en realidad. Entonces, para mí fue importantísimo, digamos ese pequeño roce con gente que eran formados en la universidad y yo que venía del teatro independiente Mm. total, ¿no es cierto? Que no, pero, digamos, no tenía una Mm. pertenencia
institucional. Estabas sino formado en el teatro pero independiente. estaba formado en el teatro independiente y bien formado, digo, porque mis maestros, Ni hablar. como digo, empecé con Gladys y con Alicia, que Alicia era chiquita. Alicia, bueno, que tiene, debe tener a lo mejor no sé si tiene un año o dos más que yo. Y Alicia era alumna de Gladys, entonces de hacía muchos años. Entonces ella fue la que dijeron, bueno, vamos, Alicia iba a abrir el taller, pero si Gladys la acompañaba. Entonces, por eso eran las dos. Y fueron las dos primeras que me llevaron a trabajar. Después, el Arnold apenas me vio en el teatro, dijo, vos tenés que venir a trabajar conmigo. Dejala A estas dos. Dejala esta, decía por Gladys. Dejala a Gladys. Porque no se conocían Cristóbal y Gladys, ¿no? No sé cómo hicieron, pero tuvieron un hijo sin conocerse. Exactamente, tuvieron un hijo sin querer. Entonces digo, digamos, mi formación era buena y como que todo lo que yo hacía me avalaba de alguna manera como un actor, digamos, un actor de Cristóbal, Arnold, ni más ni menos en esa época, que hacía el señor Magnus de Hijos. Si el Arnold te llamaba para ser un protagónico, el primero que me llamó fue para hacer, sí, esta creo que fue la primera fue que hice con él. Sí, porque Magnus creo que no me acuerdo si no me acuerdo si fue Magnus primero y después fue Volpone o el Zorro, pero una de esas dos fue, no, creo que no, la primera fue Volpone, estoy seguro que la primera fue Volpone y después vino Magnus. Y bueno, digo, que se llame el Arnold para ser un protagónico, eso significaba que, bueno, por lo menos las cosas las estaba haciendo bien. Sí, está buenísimo. Entonces, digamos, eso como que me abría la puerta en esto de lo institucional. No, y también convengamos que en una época y era como que nos mezclábamos mucho. Que todavía no era facultad de artes. Claro. Entonces también era un espacio donde no estaba tan puesto el foco en la legitimación de la academia. Exactamente. Veníamos de una gran corriente de teatro independiente, de compañeros y compañías formados en el teatro independiente, con una gran fuerza del underground. Entonces, digo, esos eran los espacios de formación, los espacios de la práctica, ¿no? Claro. Los espacios del taller, los espacios del escenario, ¿no? Después se fue transformando todo eso y medio que se encorsetó la legitimación en la academia, a partir, ¿no?, de lo académico, claro. Es verdad. Es verdad. Pero digo que yo soy un hijo de la academia, exacto, pero es así. Pero yo no, totalmente. Pero sí, yo me deleitaba con los trabajos que hacían desde la escuela. Yo me acuerdo haber visto cosas que, viste, que vos te quedabas, viste, y nos dijeron que éramos inmortales. Así era, una obra que dirigía Daniel Posada, creo que sí. Que Tutuca era un niño era seguramente. Tutuca, y yo salía fascinado porque yo entendía que estaba ahí. Tengo que decir. Sí, dígalo, porque dígalo. Ahí hay algo, digamos, que hace que, digamos, que lo que uno hace lo entiende. Uno sabe lo que está haciendo arriba del escenario. A mí me pasaba, porque esa era mi mayor preocupación siempre, saber qué estaba haciendo arriba del escenario. Entonces digo, eso te lo da la escuela, eso te lo da la formación académica. Digamos, el libro de ética y Galina. Claro. Entonces yo me morfé todos los libros, todos los de Stanislavski, formación ética de Galina, Brecht también, bueno, claro. Y Gladys era muy por ahí, digamos, no, como ella venía del teatro independiente, tampoco era académica. No, claro. Entonces ella como que lo académico, sí, ¿viste? O sea, no era lo mejor. Sin embargo, fue una gran brechtiana. Ella, bueno, de hecho, todo lo que hizo después lo hizo a partir del Goethe, fue a partir de su trabajo de investigación sobre Brecht, y viajó 2 veces a Alemania para formarse sobre el trabajo de Brecht.
Exactamente. Entonces, digo, más allá de que era de alguna manera detractaba a lo académico, por otro lado se formaba de tal manera que, como digo, la llevó 2 veces Yo a creo que había Alemania. una idea ahí que por ahí compartían con Mariu y qué sé yo, que era que para estudiar a Brecht no hacía falta Encontrar. encorsetarnos en el aparato ideológico de las Claro, universidades, claro, ¿no? claro. Creo que había una idea más que eso, no que no había que estudiar Brecht, ni que no hubiera que estudiar Stanislavski, pero el Claro, problema es que los metíamos a esos grandes teóricos investigadores de la práctica en una licuadora de conocimiento exacto. y que te digo, a ver, yo soy hijo de la academia, de hecho me he egresado de la maestría en teatro hace varios años y ahora me estoy por doctorar. Sin embargo, reconozco en eso, ¿no? Que las grandes falencias de la Facultad de Artes, y lo he hablado con autoridades de la De Facultad la de Artes, facultad. ¿no? Tiene que ver en esto que decimos, qué pasa con el actor o con la actriz que se está formando ahí. Hay un desconocimiento, por ejemplo, se supone que es muy serranista, Sí, y claro. digo se supone Sí, y es literal, se claro, 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 supone, se supone. porque Sí, solamente se ve Serrano solamente se conoce a Serrano con claro. nombre, apellido, pero nadie de allí que no haya tenido interés por fuera de la academia, ¿no es cierto? Ha leído un solo capítulo de De ningún ninguno libro de libro de Raúl Serrano. Serrano, ningún estudiante, Es verdad. ¿no? Ni hablar, los otros días hablaba con una maestra que vio Serrano, ¿no? Y no conocía los últimos libros y el último método, donde él dice me equivoqué. Digo, imagínate con el atraso que vamos, porque son generaciones y generaciones, que a Que lo han sumo han venido. llegado al método de las acciones físicas, Exacto. ¿no? Tal cual. Entonces hay Tal cual. como un encorsetamiento del conocimiento que ni siquiera de quienes decimos que somos seguidores Somos seguidores. realmente, Claro, ¿no? claro, Entonces claro, ahí claro. está esto que por ahí charlamos fuera de la microfonación, que es qué pasa en la formación de estos nuevos actores y actrices que cada vez va devaluándose más el Más. conocimiento y que no empezó ahora. Yo lo que sé de Serrano lo sé por fuera. Lo Claro. que sé de Ahí Stanislavski está, lo sé por bueno. fuera. Eso es lo que digo. Yo me formé académicamente en mi casa leyendo libros. ¿Sí? Digo, ¿Sí? esa es la O verdad. en el taller con Entonces, la Gladys que claro, hablaba de Brecht, exacto. O ¿no? de O que pronto te hacía hacer obras de Brecht. hacía, claro, recuerdo haber hecho taller con Daniel Posada ¿Mm? hablando de Serrano, Exactamente. digamos que en ¿Mm? ese momento era como, como que era Yo te voy a el contar una seguidor. infidencia, no voy a contar de los pecadores, porque todavía. Si nos vamos mal con esto, prometo hacer un micro solamente para contar pecadores. Porque lo más Podríamos importante, hacer, claro, podríamos más hacer. importante que ser grandes intelectuales es ser famoso. Sí, Entonces, vamos, si nos va mal con sí. esto, vamos a incinerar varias personas. Viene Serrano, lo trae la Asociación Argentina de Actores, hace muchos años, ¿no? Y que le da a Serrano, y Serrano le dice, yo eso nunca lo dije. Mi vida. Mi vida. Digo, para decir algo, ¿no? De cómo estamos. Che, Mi Darío, vida. qué placer haber conversado contigo. Antes que nada, mira, te quiero dar esto porque vamos a luchar contra la tecnología del celular. Entonces, para que lo pongas y empieces a marcar, ¿no es cierto?, todas tus cosas importantes ahí en el almanaque, ¿no? Y ahí Bien, está, me en la heladera, encantó. ponerle al imán con el Sí, logo y con las mira, redes sociales nuestras. qué Y te quiero bonito. regalar, mira, le vamos a Ah, regalar porque somos muy buenos. Los dos, acércame el otro. no Miguelito, me acércame el otro. digas. Bueno, Este libro se llama Los derechos humanos en una dramaturgia comprometida. Está agotado en librerías desde hace de un bastante montón, eso quiero decir, mucho tiempo. sí. Y yo me he quedado con 2 cajas que digo, ¿qué hago con estas 2 cajas? Porque no me voy a leer, no me leo ni nunca, casi nunca. Y al menos que haga una obra de teatro mía. Claro. Y que aparte si me voy a leer, no me voy a leer todos los libros. Son todos iguales, todos dicen lo mismo. Entonces, te quiero regalar este, que más importante que mis obras de teatro, acá hay 9, 11, no me acuerdo, más importante que las obras de teatro son los prologuistas, porque cuando a mí se me propone hacer este libro,
yo le propongo a la editorial, siempre pensando quién mierda le puede interesar un texto escrito por mí. Entonces digo, che, hagamos algo más novedoso, agarremos cada una de las obras que me quieren editar y se lo damos a alguien que opine sobre la obra, que desde su campo disciplinar diga algo. Entonces se lo dimos al Carmelo Cortese, una, le dimos a la Silvia Lauriente, otro, le dimos al... ¿a quién más le dimos? A la Teresita Castrillejo, una de las fundadoras de Madre Mendoza. Es decir, ¿no? Algunos teatreros también. Y digo, escriban tranquilo, que a lo sumo la editorial le corrige el estilo. Pero si ustedes piensan que la obra es una mierda, no utilicen ese vocabulario, pero ustedes pónganlo. Y la verdad que ha quedado un libro que para mí ha sido muy gratificante, sobre todo por la mirada que ellos le impregnan a mi obra a partir del análisis que ya han hecho. Así que te quiero regalar este. Qué bueno. Ya no se consigue. Muchísimas gracias. Yo sabía lógicamente, como te digo, te sigo en las redes, entonces digo, yo sabía que este libro estaba agotado. Sí, tengo de los 4 libros, hay 2 que están agotados. Claro. Este es uno. Y este recién ha salido. Que salió ahora. Y este que recién salió, ¿no es cierto? Que es el que me prologa Dubati y Lester Trozo. Y también te lo quiero dar, que este es más metiéndonos en estas discusiones de los problemas de actuación. Es una mirada que tengo yo donde trato de hacer dialogar algunos conceptos de Dubati con la última etapa de Serrano, donde él cambia del método de las acciones físicas al método de la conducta conflictiva. Dice, el problema ya no es accionar, sino el problema es más humano, dice. Claro. Es cómo transitamos la dialéctica entre el ser instintivo, muy pegado al psicoanálisis, ¿no es cierto? Esto que yo necesito hacer para satisfacer mis necesidades simbólicas y materiales, y las normas que se me impone como sociedad civilizada. Entonces, ¿qué es actuar? Dice él, es mi dialéctica entre el instinto y las reglas sociales que se me imponen. Claro. Entonces, en realidad, toda actuación es una sublimación de mi deseo. Maravilloso. Maravilloso. No, rompe todo dogma. Exacto. Exacto, te quedas sin dogma. Y eso lo uno con un material que hace 30 años editó Pavlovsky, que se llama La multiplicación dramática. ¿No? Entonces, traigo ese concepto y hago dialogar a esos autores, y a partir de ese diálogo que establezco con esos autores, trato de pensar, ¿no es cierto?, los problemas de actuación y de proponer una forma para abordar el trabajo que a algunos les servirá y a otros no. Pero bueno, yo así como cuando comenzamos, vos hablaste de mí, dijiste que me considerabas uno de los grandes actores del medio. Totalmente. Yo tengo que ser honesto, y señores, este caballero, para mí, es una de las personas más inteligentes que tiene el quehacer teatral de Mendoza. Y no lo digo porque él esté acá, sino que cada vez que lo leo, cada vez que leo sus cosas, a mí digo, y la facilidad que tiene para hacerse entender. Porque a veces hay gente que no lo puede terminar de digerir porque no lo entiende. Pero cuando uno lo puede entender, digo, es maravilloso. Así que este señor hay que tenerlo en cuenta porque más allá de nuestra pequeña aldea, creo que ha pintado mucho más que eso. Así que... Te voy a abrazar porque no puede ser de otra manera.